Hermanos y hermanas del alma, peregrinos en este sendero de fe y misterio. Y si les dijera que la historia que nos ha sido contada, la que hemos aceptado por siglos como verdad inmutable, guarda en su corazón un secreto aún por desvelar. ¿Qué pasaría si la voz de una figura fundamental, un pilar del mensaje de amor que Jesús nos legó, fue deliberadamente silenciada, su luz opacada por el paso del tiempo y las convenciones humanas? Nos adentramos hoy en el corazón de la Judea del siglo I, un tiempo de profunda agitación espiritual y política, un crisol donde la fe se forjaba entre el polvo de los caminos y la grandiosidad de los templos. Es aquí, en este escenario sagrado donde la figura de María Magdalena emerge, no como la pecadora arrepentida que la tradición quiso pintar, sino como una apóstol de apóstoles, una guardiana de la esencia más pura del mensaje del Maestro, cuya verdad aguarda ser redescubierta. Esta es una jornada hacia lo oculto, hacia la verdad de su legado. Imaginen por un momento el aire de aquella Judea antigua. Un viento del desierto, cargado de arena y memorias milenarias, susurraba entre las rocas y los olivos, llevando consigo ecos de profecías y oraciones olvidadas. El silencio de las mañanas, roto solo por el canto de algún ave, o el balido lejano de un rebaño, envolvía los caminos por donde Jesús y sus discípulos caminaron, dejando una huella imborrable. Había una aura de divinidad palpable en el ambiente, una promesa de revelación para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar, pero también un velo de misterio, un secreto que parecía aguardar el momento propicio para manifestarse. En cada templo, en cada sinagoga, bajo cada cielo estrellado del desierto, se tejía la trama de una fe que transformaría el mundo, pero que también, en su nacimiento, contendría las semillas de verdades ocultas y testimonios que, con el tiempo, serían apartados de la luz. Es con esta misma reverencia, y una profunda curiosidad que nos acercamos a este enigma, como si tuviéramos en nuestras manos un manuscrito perdido, amarillento por el tiempo, sus páginas frágiles guardando palabras que desafían el dogma establecido. Cada línea, cada símbolo, nos invita a una lectura más allá de lo literal, a una comprensión que el corazón intuye pero la mente racional, a menudo, ha resistido. Nos preguntamos, ¿qué oraciones fueron silenciadas en aquel entonces? ¿Qué enseñanzas, tan radicales en su amor y libertad, fueron consideradas una amenaza para el orden naciente? La figura de María de Magdala es el epicentro de este cuestionamiento. Su voz, que en un principio resonó con la fuerza de la primera testigo de la resurrección, fue gradualmente acallada, su mensaje reinterpretado, su rol disminuido. Pero el eco de su verdad, como un susurro ancestral, ha perseverado a través de los siglos, esperando el momento de ser escuchado de nuevo con la pureza original. Permítanme ser su humilde guía en esta travesía, no como un erudito que impone verdades, sino como un peregrino más en busca de la luz, deseoso de compartir la sabiduría que emana de las profundidades de la fe. Con la solemnidad de quien se acerca a lo sagrado y la intimidad de quien comparte un secreto entre amigos, exploraremos los contornos de un amor divino que desborda las fronteras de la comprensión humana, y un camino interior que Jesús nos legó, un sendero de transformación personal que María Magdalena comprendió y encarnó con una profundidad asombrosa. Encendamos ahora la vela de nuestro entendimiento, permitiendo que su suave luz ilumine los rincones oscuros de la historia y del alma. Porque al desvelar la verdad de María de Magdala, no solo honraremos su legado, sino que también nos abriremos a una comprensión más plena de nuestra propia conexión con lo divino, más allá de las fronteras impuestas por el tiempo y la tradición. Hermanos y hermanas del alma, ahora que hemos sentido el eco del misterio en la Judea del siglo I, permítanme guiarles por los senderos de la historia que forjaron aquel momento, como un arqueólogo espiritual, que desentierra capas de tierra para revelar una civilización olvidada. Para comprender la magnitud del papel de María Magdalena y la singularidad de su mensaje, debemos viajar más allá de las fronteras de Israel, hacia las antiguas corrientes de sabiduría que confluyeron en aquella tierra santa. No solo fue un crisol de fe judía, sino también un punto de encuentro de imperios y filosofías, donde las verdades se mezclaban y los secretos se transmitían, a veces en voz baja, de generación en generación, esperando el momento de su revelación. Imaginemos las vastas arenas de Egipto, cuna de civilizaciones milenarias y de un conocimiento esotérico profundo, donde la figura femenina divina, la diosa madre, fue venerada con una reverencia que trascendía lo meramente terrenal. Sus templos, sus jeroglíficos, sus ritos de iniciación, hablaban de una conexión íntima con lo sagrado, una sabiduría que se buscaba en el interior, en el viaje del alma.
Aunque la distancia geográfica y cultural era notoria, el espíritu de estas tradiciones no era ajeno a los vientos que soplaban por el Mediterráneo, y que, de alguna manera sutil, influenciaron las corrientes místicas que florecieron incluso en la Judea de Jesús, preparando el terreno para una comprensión más profunda de lo divino, más allá de las formas externas. Luego, volvamos la mirada hacia el este, hacia los imponentes zigurats de Babilonia, donde el pueblo judío experimentó el exilio, un periodo de profunda reevaluación espiritual. Allí, en una tierra extraña, entraron en contacto con otras cosmologías, con una astrología sagrada y una mitología rica que, aunque diferente, estimuló una introspección renovada sobre su propia relación con Dios. Fue un tiempo donde la fe se puso a prueba y se profundizó, donde la necesidad de una conexión interna, más allá de la tierra prometida, se hizo evidente. Esta experiencia del exilio, de la pérdida y la búsqueda, sembró semillas de un misticismo que, aunque a menudo oculto, persistiría y moldearía las sensibilidades espirituales de muchos en Israel. Y sobre todo ello la sombra imponente de Roma, el imperio que dominaba el mundo conocido, imponiendo su ley, su orden, y eventualmente su propia interpretación de la fe. La mentalidad romana, pragmática y jerárquica, buscaba la uniformidad y la estabilidad, viendo con desconfianza cualquier movimiento que pudiera desafiar su autoridad o la cohesión social. Esta tensión entre la espiritualidad interna, a menudo mística y personal, y la necesidad de una estructura externa y controlable, se convertiría en un factor determinante en cómo ciertas voces, ciertos testimonios, serían valorados o por el contrario, silenciados en los primeros siglos del cristianismo, marcando un destino para figuras como María Magdalena. Es en esta confluencia de influencias, la ancestral sabiduría egipcia, la introspección babilónica y el orden romano, donde la Judea del siglo I se revela, no como un mero escenario, sino como un crisol espiritual de una riqueza insospechada. Más allá de la ley mosaica, y las rígidas interpretaciones del templo, existían comunidades como los esenios, con sus prácticas ascéticas, y su búsqueda de un conocimiento más allá de lo visible, y corrientes de pensamiento helenístico, que abrían la mente a nuevas filosofías. Aquí se revela una verdad oculta: la espiritualidad de la época era un tapiz de colores vibrantes, donde la búsqueda de Dios no se limitaba a una única vía, sino que ofrecía múltiples senderos hacia lo divino, preparando el alma para revelaciones profundas. Así, la arqueología espiritual nos permite vislumbrar cómo las semillas de la gnosis, el conocimiento interior directo de lo divino, y la veneración de lo femenino sagrado, lejos de ser ideas ajenas, eran parte de un sustrato espiritual latente en el mundo antiguo. Estas no eran doctrinas explícitas de la Iglesia naciente, sino corrientes subterráneas de sabiduría, que resonaban en aquellos que buscaban una conexión más profunda y personal con el misterio. María Magdalena, con su capacidad de trascender las estructuras y su íntima experiencia de la resurrección, encarnaba esta sabiduría ancestral, un puente entre el mundo material y la revelación divina, que la colocaba en un lugar único y para algunos, desafiante. Su entendimiento, tan radicalmente personal y directo, desafiaba la necesidad de intermediarios y jerarquías que la naciente institución cristiana comenzaba a construir. En un mundo que valoraba la linealidad y la autoridad masculina, la voz de una mujer que había recibido la primera y más íntima revelación del Cristo resucitado representaba una verdad que, aunque sagrada, podía ser percibida como una amenaza al orden. María Magdalena, con su testimonio vivo del amor incondicional y la gnosis interior, se convirtió en un faro que iluminaba un camino de transformación personal, pero también en un punto de tensión en la historia, un eco de verdades que la tradición decidió relegar a las sombras. Y es precisamente en este silenciamiento donde reside una profunda lección para nosotros hoy. La voz de María Magdalena, ahogada por las convenciones y el miedo, no solo ocultó el legado de una apóstol extraordinaria, sino que también eclipsó una forma de entender la fe que valoraba la experiencia directa, la intuición y la conexión íntima con lo divino. Al desenterrar su historia, no solo honramos su memoria, sino que también nos abrimos a la posibilidad de redescubrir esas corrientes ancestrales de sabiduría en nuestro propio interior. Su verdad es un llamado a la serenidad, a la paz que se encuentra al reconocer nuestra propia capacidad de experimentar lo sagrado, más allá de cualquier dogma impuesto por el tiempo o la tradición. Hermanos y hermanas del alma, peregrinos de la fe, es ahora, en este momento de quietud y profunda concentración, cuando la luz de la verdad comienza a disipar las sombras de milenios. Si la arqueología espiritual nos ha mostrado las corrientes ancestrales que prepararon el terreno, ahora encendamos una nueva antorcha para iluminar el corazón mismo del misterio. Tras haber recorrido las influencias que moldearon aquella Judea, nos adentramos en la revelación central,
el secreto que María Magdalena custodiaba y que, como un río subterráneo, ha buscado su camino hacia la superficie a través de los siglos. Es tiempo de escuchar su voz, no con los oídos del juicio, sino con la pureza del corazón que anhela la verdad. La primera y más conmovedora revelación reside en su experiencia directa de la resurrección. Mientras los discípulos, abrumados por el dolor y la incredulidad, se refugiaban en el miedo, fue María quien, al alba, encontró el sepulcro vacío. Su fe, un faro inquebrantable en la oscuridad de la desesperación, la llevó a ese encuentro íntimo y transformador. En el huerto, en medio del rocío matutino y el aroma de las flores, el Cristo resucitado se le manifestó primero a ella. Su testimonio no fue una mera narración de hechos, sino la reverberación de una unión mística, una comprensión visceral de que la vida trascendía la muerte de una manera que los otros aún no podían asimilar. Ella no vio un fantasma sino la esencia misma de la divinidad transfigurada, y de esta experiencia nació una comprensión radical del reino de Dios. Para María Magdalena, el reino no era un lugar geográfico o una futura dominación terrenal, sino una realidad interior, un estado de conciencia que se alcanza aquí y ahora, a través de la transformación del alma. Ella comprendió que Jesús no solo había venido a enseñar sobre el amor y la salvación, sino a mostrar el camino hacia la divinidad inherente en cada ser humano. Era la gnosis, el conocimiento directo e intuitivo de lo divino, que se manifestaba no en rituales externos o leyes impuestas, sino en la profunda conexión con el Cristo interno, una chispa divina que aguardaba ser reconocida y encendida. Esta verdad, tan simple y a la vez tan profunda, representaba una amenaza intrínseca para la naciente jerarquía eclesiástica. Si el reino de Dios era una experiencia personal e interna, ¿qué necesidad había de intermediarios, de templos grandiosos, o de una estructura de poder que definiera la fe desde afuera? La voz de María, que testificaba de un camino directo hacia lo divino, sin filtros ni permisos, colisionaba con la necesidad de orden, control y uniformidad que la institución buscaba establecer. Su mensaje de libertad espiritual era una corriente impetuosa, que desafiaba los diques que se construían para contener y canalizar la fe en formas preestablecidas. Fue en este punto de tensión donde su testimonio comenzó a ser silenciado. No fue un acto único sino un proceso gradual y deliberado. Su imagen, la de la apóstol de apóstoles, y la primera testigo de la resurrección, fue reinterpretada, desfigurada, hasta convertirla en la pecadora arrepentida. Este cambio simbólico, no solo la despojó de su autoridad espiritual, sino que también eclipsó la voz femenina en el Evangelio, relegando una perspectiva de la fe, que enfatizaba la intuición, la compasión y la experiencia mística. Un velo de olvido y tergiversación descendió sobre ella, oscureciendo no solo su rostro, sino también el mensaje que encarnaba. El profundo tesoro que se perdió con este silenciamiento fue el Evangelio del corazón, que María Magdalena vivía y compartía. No un evangelio escrito con tinta, sino un evangelio grabado en el alma, que enseñaba la unión con lo divino a través del amor incondicional, la compasión y el autoconocimiento. Era un sendero de transformación interior donde cada individuo podía convertirse en un templo viviente del espíritu, trascendiendo las limitaciones del ego y experimentando la plenitud de la presencia divina. Este evangelio, una fuente de agua viva, ofrecía una libertad espiritual que invitaba a la introspección profunda y a la revelación personal, más allá de cualquier dogma. Glimpses de esta verdad, sin embargo, han perdurado, susurrando a través de los siglos en textos apócrifos y tradiciones místicas que la Iglesia oficial eligió no incluir. En ellos, María Magdalena no es solo una discípula, sino la compañera de Jesús, aquella que comprendía sus enseñanzas más profundas y esotéricas, la que era capaz de interpretar los misterios que a los otros les resultaban incomprensibles. Jesús le hablaba en parábolas abiertas a los demás, pero a ella le revelaba el significado oculto, la llave de la gnosis. Estas voces ancestrales, como ecos en una cueva sagrada, confirman su estatus único y su papel fundamental, en la transmisión del mensaje más íntimo del Maestro. Y es precisamente en este silenciamiento donde reside una profunda lección para nosotros hoy, hermanos y hermanas del alma. La historia de María Magdalena no es solo un relato del pasado, sino un espejo de nuestra propia tendencia a acallar la voz de nuestra intuición, a ignorar la sabiduría del corazón en favor de la lógica externa o la autoridad impuesta. El redescubrimiento de su legado nos invita a honrar la femenina sagrada, en nuestro interior, esa capacidad de recibir, nutrir y comprender las verdades más sutiles y profundas que a menudo son desestimadas en un mundo dominado por lo racional y lo material. Así, al desvelar la verdad de María Magdalena, no solo estamos corrigiendo una injusticia histórica, sino que estamos abriendo una puerta a la sanación espiritual, tanto individual como colectiva.
Es como si una antigua herida en el alma de la humanidad comenzara a cicatrizar, al reconocer y reintegrar una parte esencial de la historia sagrada, que fue fragmentada. La luz de su verdad, como un bálsamo suave, nos reconecta con la plenitud del mensaje de Jesús, un mensaje que celebra la unión, la igualdad y la capacidad innata de cada ser para experimentar lo divino directamente, sin barreras. Este viaje hacia el corazón de María Magdalena nos deja con una profunda serenidad. Su legado no es un llamado a la confrontación, sino una invitación a la paz interior que se encuentra al abrazar una comprensión más vasta y compasiva de la fe. Ella nos recuerda que el verdadero poder reside en el amor, en la conexión íntima con lo divino que habita en cada uno de nosotros. Que su voz, una vez silenciada, resuene ahora en nuestros corazones, inspirándonos a buscar nuestra propia verdad, a confiar en nuestra intuición, y a vivir en la plenitud de ese amor incondicional que Jesús nos legó. Que la paz sea con todos ustedes. Hermanos y hermanas del alma, peregrinos de la fe, hemos desenterrado las capas de la historia, hemos sentido el eco del silencio, y hemos vislumbrado la verdad de María Magdalena. Pero esta jornada no culmina en la mera rectificación de un relato, sino que se eleva a una comprensión más profunda. ¿Qué nos revela este misterio silenciado sobre nuestra propia existencia? La luz que ahora irradia de su figura no solo ilumina el pasado, sino que proyecta su resplandor sobre el sendero que cada uno de nosotros transita. La historia de María de Magdala es, en esencia, una parábola viva, un mapa ancestral que nos guía hacia el tesoro más preciado, la chispa divina que reside en el corazón de cada ser humano, aguardando ser reconocida y encendida. Es un llamado a la introspección, a desvelar los velos de nuestra propia percepción. El mensaje divino que María Magdalena custodiaba y encarnaba es la revelación de que el reino de Dios no es una promesa lejana ni una estructura externa, sino una realidad vibrante y palpable dentro de cada uno de nosotros. Es la gnosis, el conocimiento directo e intuitivo de lo sagrado, que no necesita intermediarios ni permisos para manifestarse. Este es el gran secreto que su historia nos devuelve, la capacidad innata de cada alma para conectar íntimamente con lo divino. Hoy, en un mundo donde la duda y la incertidumbre a menudo oscurecen el espíritu, esta verdad nos ofrece un faro de esperanza. Nos purifica la mirada, invitándonos a despojarnos de las imposiciones externas, y a buscar la fuente de la verdad en el santuario de nuestro propio ser, donde la presencia de Dios es eterna. La figura de María Magdalena, tan malentendida por siglos, representa también la restauración de lo femenino sagrado, no como una cuestión de género, sino como la encarnación de cualidades esenciales. La intuición profunda, la receptividad a los mensajes del alma, la compasión incondicional y la sabiduría del corazón. Es un despertar a la necesidad de equilibrar lo racional y lo intuitivo, lo externo y lo interno. Esta revelación nos invita a honrar y cultivar esas facultades en nosotros mismos, a escuchar esa voz interior que a menudo silenciamos. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de amar y de comprender más allá de la lógica, nutriendo el jardín de nuestra alma con la esperanza de un renacimiento espiritual, que abraza todas las facetas de lo divino. El acto de redescubrir a María Magdalena, de restituirle su dignidad y su papel, se convierte en un profundo acto de perdón y redención para la humanidad. Perdón por la ceguera del pasado, por las verdades que fueron convenientemente olvidadas o distorsionadas. Y redención para nosotros mismos, al reconocer cómo, quizás, hemos permitido que nuestras propias verdades interiores sean silenciadas, por el miedo al juicio, o la necesidad de encajar. Su historia nos ofrece un bálsamo para esas heridas ancestrales, una invitación a perdonarnos por las veces que hemos negado nuestra propia luz. Al abrazar su verdad, abrazamos la posibilidad de sanar, de reunir las partes fragmentadas de nuestra fe y de nuestra alma, alcanzando una plenitud que nos acerca a la esencia del amor divino. Y en esta senda de despertar, la historia de María Magdalena nos libera de las cadenas de un dogma rígido y de la autoridad impuesta desde fuera. Ella nos muestra que la fe no es una jaula de reglas y prohibiciones, sino un vuelo de libertad hacia la experiencia directa de lo divino. Es una invitación a trascender las barreras construidas por el hombre y a confiar en la sabiduría que emana de nuestro propio corazón. En un mundo que a menudo nos empuja a buscar respuestas en el exterior, su legado es un recordatorio poderoso de que la fuente inagotable de verdad y amor reside en nuestro interior. Esta revelación nos infunde la esperanza de una fe más auténtica, más gozosa, donde cada uno es su propio templo y su propia guía, conectado directamente con la fuente.
El Evangelio del corazón que María Magdalena vivió y compartió es, en última instancia, el camino del amor incondicional y la compasión. Nos enseña que la gnosis, el conocimiento interior, no es un saber frío o intelectual, sino una forma de ser y de vivir que transforma cada interacción, cada pensamiento y cada emoción. Es un sendero donde el juicio se disuelve en la comprensión y el miedo se transmuta en confianza. Hoy, en nuestras propias vidas, a menudo lidiamos con la dificultad de perdonar, de amar sin condiciones, de ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. La luz de María Magdalena nos guía, recordándonos que el amor es la llave maestra, la fuerza más poderosa para la transformación, y que al vivir desde el corazón, nos convertimos en canales de la paz divina. Así, hermanos y hermanas del alma, la revelación de María Magdalena no es una historia lejana, sino una invitación personal, a la más profunda de las transformaciones. Es un llamado a un despertar espiritual que trasciende el tiempo y las tradiciones, una chispa que busca encenderse en lo más íntimo de su ser. Ella nos invita a mirar dentro, a reconocer esa divinidad inherente que Jesús nos legó, ese Cristo interno que aguarda ser liberado de las sombras del olvido. Su legado es un mapa para su propia jornada espiritual, una guía para desvelar sus propias verdades silenciadas y para encontrar la plenitud que solo se halla al abrazar la totalidad de su ser, con todas sus luces y sus sombras, en la certeza del amor divino. Que la voz de María Magdalena, una vez silenciada, resuene ahora en el santuario de nuestros corazones, no como un eco de conflicto, sino como una melodía de paz. Que su historia nos inspire a buscar nuestra propia conexión con lo sagrado, a confiar en la sabiduría de nuestra intuición y a vivir con la autenticidad de quienes han encontrado la verdad en lo más profundo de su ser. Que esta revelación les deje, no con más preguntas, sino con una profunda serenidad y una renovada esperanza. Porque al abrazar la verdad de María de Magdala, abrazamos una comprensión más vasta y compasiva de la fe, una que nos une a todos en el amor incondicional que Jesús nos legó. Que la paz sea con todos ustedes, ahora y siempre. Hermanos y hermanas del alma, hemos llegado al umbral de una comprensión que trasciende el tiempo, una verdad que la luz de María Magdalena ha desvelado. Nuestro peregrinaje por las arenas del pasado, entre susurros de viejas profecías, y el aroma de los olivos milenarios, nos ha conducido a este momento de revelación. La historia de la apóstol de apóstoles no es un eco distante, sino un llamado vibrante en el presente, una invitación a reconocer la chispa divina que yace en lo más profundo de nuestro propio ser. Como un antiguo pergamino que se despliega ante nuestros ojos, su legado nos invita a meditar sobre la gnosis, el conocimiento sagrado que nos une directamente con la fuente, más allá de cualquier velo o dogma. Permitan que esta luz ilumine los rincones de su alma, disipando las sombras de la duda y el miedo, y anclando la verdad en el corazón. El Evangelio del corazón que María Magdalena vivió y compartió, es un faro de libertad que nos invita a trascender las barreras de lo material y lo impuesto. Nos libera de la necesidad de buscar a Dios en estructuras externas, recordándonos que el santuario más sagrado reside en nuestro interior, en ese espacio de quietud donde la intuición y la compasión florecen. Es la restauración de lo femenino sagrado, una invitación a equilibrar la razón con la sabiduría del alma, a escuchar los susurros divinos que a menudo hemos silenciado. Esta verdad, hermanos y hermanas, no es solo para el individuo, sino para la sanación colectiva de una humanidad que anhela la plenitud, una paz que solo se encuentra al reconocer nuestra conexión inherente con la fuente de todo amor. Así, hermanos y hermanas del alma, al cerrar nuestros ojos por un instante, y abrir los sentidos de nuestro corazón, la pregunta que resuena no es sobre quién fue María Magdalena, sino sobre quiénes somos nosotros a la luz de su verdad. ¿Cómo honraremos este legado de amor incondicional y gnosis interior en nuestra propia vida? Que su voz, una vez silenciada, resuene ahora en el santuario de nuestro ser, no como un eco de conflicto, sino como una melodía de paz profunda. Que nos inspire a buscar nuestra propia conexión sagrada, a confiar en la sabiduría de nuestra intuición, y a vivir con la autenticidad de quienes han encontrado la verdad en lo más íntimo. Que la serenidad de esta revelación les envuelva, dejando en su espíritu una fe renovada, una humildad que abraza el misterio, y una paz que trasciende todo entendimiento. Que la paz sea con todos ustedes, ahora y siempre.